Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate del canal Caracol. Es época de vacaciones, ha llegado por fortuna el veranillo a Colombia y a otros países también de Sudamérica y del Caribe. Nada más propicio en esta época que hablar con una bióloga marina. Ella es alta consejera para la gestión ambiental, es la doctora Sandra Besudo. Doctora Sandra, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es un programa que sale a distintas horas, pero usted, por ejemplo, en estas vacaciones, sé que tendrá muy pocos días en atención a su trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a bucear? ¿Se va a ir a explorar el mundo marino? Bueno, en efecto, cada vez que yo tengo algún huequito, aprovecho para ir a bucear, y si no, pues por lo menos estar en contacto con la naturaleza en los sitios más maravillosos y más naturales posibles. ¿Qué le falta por conocer? Bueno, me hace falta conocer Alaska, me encantaría conocer Alaska. Vale la pena, yo estuve. Bueno, entonces voy a ir. ¿Qué más? Me hace falta conocer ciertos sitios de África, me hace falta conocer el Ártico. Pero bueno, muy poco, realmente, una persona tan joven, habiendo viajado tanto, ¿se la ha pasado viajando? Me la he pasado viajando, tuve la oportunidad y la dicha de haber tenido unos padres, los cuales nos llevaron a conocer el mundo entero, por lo tanto, pues eso me da un bagaje para conocer un poquito todas las culturas, todos los continentes y obviamente casi todos los mares del mundo. ¿Qué tiene el mundo marino que no tiene el mundo terrestre? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes, pero el mundo marino, cuando está en buen estado de conservación, la maravilla, la gran cantidad de especies que se pueden observar en los arrecifes de coral o en ciertos ecosistemas que son que simplemente están ahí, que son tan diferentes de un lado al otro, y la gran cantidad de especies que también difieren de un lado al otro. Hay maravillas, desde ballenas, tiburones, tortugas, pargos, meros, hasta langostas, cangrejos, camaroncitos y obviamente en una gran variedad de colores. ¿Desde qué edad empezó usted a sumergirse? Porque lleva más de 5.000 inmersiones. Llevo mucho más de 5.000 inmersiones. Mucho más de 5.000. Mucho más de 5.000 inmersiones. Empecé a caretear a los 4 años en las islas de Roatán. Fueron la primera vez que puse la cabeza bajo el agua. Y de ahí, obviamente, quedé maravillada con ese mundo desconocido por muchos y que realmente es fascinante. Supongo que por eso le dicen la tiburona. Bueno, la tiburona es un apodo que me pusieron mucho después, por todo el trabajo que vine a desempeñar como conservacionista del medio marino y muy enfocada en la conservación de tiburones. Entonces, como todo mi trabajo fue ligado a los tiburones y que es además una de las especies que si bien todo el mundo le tiene miedo, pero yo le tengo una gran admiración y no les tengo miedo, pues me pusieron el apodito de la tiburona. ¿Y de qué le da más miedo? ¿De los tiburones de verdad o de los tiburones humanos? La verdad, de los tiburones humanos. Yo me siento en total libertad cuando estoy en contacto con la naturaleza, cuando estoy en contacto con cualquier animal. La verdad, yo no tengo miedo. He aprendido de pronto por la carrera de bióloga a conocer el comportamiento animal. Entonces hay ciertas señales que un animal transmite que quiere decir muchas cosas, así como la gente también tiene muecas y quiere decir algo. En los animales es muy diciente. Lo que pasa es que el ser humano puede decir una cosa y hacer otra. Y ahí es donde a veces a uno lo El animal pueden no, descontrolar. El animal hace una seña y va para allá. Ahora, ¿no hay tiburones asesinos? Bueno, obviamente hay unos tiburones que son considerados peligrosos para el ser humano, pero esto más que un animal que va a ir a atacar al hombre porque sí, porque dice, uy, me lo voy a ir a comer, no, es simplemente porque lo confunde con una presa. Entonces, básicamente, el hombre lo que no debe hacer es meterse en áreas donde hay tiburones potencialmente peligrosos, porque por ponerle un ejemplo, el tiburón blanco, que es uno de los tiburones pues que todos conocemos, el de la película Tiburón, y que obviamente esa película hizo un gran daño a estos animales. Ellos se alimentan de leones marinos, por ejemplo, y los leones marinos son animales que están cerca a ciertos sitios, en ciertas áreas, no están en todas partes, obviamente son ciertas áreas que están identificadas.
sobre todo en las aguas temperadas, lo que es, por ejemplo, Sudáfrica, lo que es la parte de Chile, en la parte de abajo, también hay algunos en el Mediterráneo, pero digamos que son más de aguas temperadas. Y estos animales se alimentan de leones marinos. Ellos, para poder coger un león marino, que es un animal bastante rápido, tienen que cogerlo por sorpresa. Y los leones marinos están generalmente en colonias, y ellos lo que hacen es que para poderlo agarrar, cogen al animal por sorpresa. Y si hay una persona que está nadando o que está haciendo surf, también en Australia hay tiburón blanco, que son zonas donde se hace surf, pues obviamente un tiburón blanco que está pasando por ahí, ve una tabla o ve a alguien nadando y dice, esto es mi presa, aquí está mi comidita, y sale y obviamente ataca por sorpresa, y la potencia de la mandíbula pues es grandísima y generalmente la gente muere desangrada, más no se la comen. Claro. ¿Usted nunca ha tenido un evento, un accidente, un siniestro en que haya estado en grave riesgo? Por animales nunca. He tenido muchos animales que vienen al contacto. También he aprendido que uno no debe huir. Cuando un animal viene hacia uno lo que debe hacer es ir hacia él. Porque en la medida en que uno vaya hacia él y de cierta manera ellos se alejan. Dicen, uy, ellos no saben si uno es más grande, si es más pequeño, porque ellos mismos no saben cómo son. Entonces, por ejemplo, el tiburón blanco, cuando he estado en el agua con él, si uno se aleja, uno es presa inmediatamente. Si uno se va hacia ellos, ellos como dicen, uy, aquí voy a dar otra vueltecita a ver qué y me ataca. presa. No, no ataca. Vienen primero al contacto. Cuando ellos ven que puede haber que lo ven a uno, entonces ellos vienen a veces a darle la vuelta, a mirar qué es. Y ellos saben si uno es o no. Y lo primero que hacen es venir al contacto a tocar. Si uno se queda quieto, ellos vienen primero como a oler, como a sentir si sí es o no es. Y si uno no es, pues no pasa nada. Lo que pasa es que sí, pues se van, o hay maneras pues de repelerlos, pero ellos generalmente, cuando es un comportamiento agresivo, ellos tienen ciertos comportamientos. Para hablar de los tiburones, ellos ponen las aletas pectorales, las arquean así, el dorso se pone más fuerte y hacen ciertos movimientos bastante fuertes, bastante contundentes. Y ahí uno dice, no, pues quiere que uno se vaya, y uno simplemente se aleja. Y esas son las aletas precisamente que los piratas, en este momento compañías ilegales, sin licencia, están aprovechando incluso en los alrededores de Malpelo recientemente para pescarlos, cortarle las alas y después venderlas de manera ilegal. Bueno, en el mundo entero se ha venido fomentando mucho más el abastecimiento de aleta de tiburón. La aleta de tiburón se utiliza en el mercado asiático para hacer una sopa de aleta de tiburón. Esta sopa es bastante costosa. Antiguamente esta sopa, como lo digo, en Asia era para ciertas personas, para cierto nivel cultural y para ciertos eventos, un matrimonio o algo muy importante. Hoy en día esto se ha masificado y por lo tanto la sobrepesca del tiburón, como de muchos otros recursos pesqueros, están siendo sobreexplotados, y obviamente el tema del tiburón es que le quitan las aletas y muchas veces lo que hacen es que botan el animal, aún con vida, al fondo. Y ese animal se muere. Obviamente ese animal se muere porque para poder respirar necesita nadar, y sin sus aletas pues no puede mantenerse. ¿Cuántas aletas de tiburón podemos estar perdiendo nosotros en nuestro mar territorial? Bueno, ese dato no se tiene, desafortunadamente no tenemos la información que nos permita decir cuántas aletas y cuántos tiburones están llegando por parte de las pesquerías, ya sean incidentales o sean pesquerías dirigidas al recurso tiburón, pero definitivamente sí son muchas. Cuando uno ve miles y miles, cuando uno ve, por ejemplo, que ya en los supermercados del mundo entero, y en Colombia también, cualquier supermercado uno encuentra filete de toyo, pues uno sabe que el toyo es tiburón. El problema es que muchas veces el toyo es un tiburón muy pequeño y es un animal que no ha llegado a la edad de madurez sexual, es decir, para por lo menos reproducirse una vez en la vida. Y eso obviamente así, como cada vez las especies son más pequeñas, y es así como viene la extinción. Entiendo que usted en el año 98 tuvo una experiencia con un tiburón desconocido que resultó ser una tiburona. Así es. En el 98 tuve un encuentro fabuloso. Por sorpresa venía hacia mí un tiburón grandísimo que yo nunca había visto. Afortunadamente tenía mi filmadora. Obviamente me asusté muchísimo, estaba con una amiga mía. Y este tiburón
venía así como de frente y venía con la boca abierta, pero venía súper lento. Y obviamente yo dije, uy, ¿esto qué es? Y traté de hacerme chiquitica. De esto no he visto. No, yo eso no he visto y no sé qué hace, no sé nada, no conozco el comportamiento de este animal, porque uno cuando no conoce, pues obviamente le da cierta ansiedad. Entonces yo cogí mi filmadora y empecé a filmarlo, y cuando ya había pasado y que iba hacia donde mi amiga, yo hice un ruido. Hice tu, para llamarle la atención a mi amiga que estaba tomando fotos y no estaba mirando para el otro lado. Y en ese momento uno ve el ojo del tiburón que voltea así y dice, ups, me vio, pero afortunadamente no pasó nada. El tiburón simplemente pasó por encima de mi amiga y empezó a irse a la profundidad y nosotras dos, cual locas, detrás. Y ese tiburón pues se fue mucho más profundo de lo que nosotros podíamos bajar, pero vimos uno más pequeño que estaba también ahí, que ya era bastante profundo, eran 60 metros de profundidad. Y ahí empecé con una tarea grandísima de tratar de identificar qué tiburón era. ¿Y lo logró? Y lo logré después de varios intentos de sacarle un pedazo de piel para hacer el estudio genético, el análisis molecular, el ADN del tiburón, y se determinó que era Odontaspis ferox, un tiburón que nunca había sido visto con vida. Fue el primer sitio. Siempre lo habían estudiado muerto. Se encontraba muerto por las pesquerías, pero nunca se había encontrado con vida, y Malpelo fue uno de esos primeros sitios donde se pudo observar. En unos segundos vamos a seguir conversando con la doctora Sandra Besudo, la alta consejera presidencial para la gestión ambiental, experta, bióloga en todos estos temas que tienen que ver con las especies marinas. Ya regresamos. Regresamos con Sandra Besudo en Entérate. ¿Cuál ha sido su experiencia más maravillosa? Me imagino que usted, metida en el mar, debe ser, se emociona, algo increíble para el que prácticamente ha nacido en ese mundo, pero un instante que no se le haya perdido. Bueno, no, han sido muchísimos. Tal vez uno de los más importantes ha sido precisamente el encuentro con este tiburón. Pues realmente todos los encuentros, porque en la medida que va uno avanzando en el conocimiento, descubriendo nuevos animales para uno, ¿no? Viendo nuevas especies que uno no conoce, cada una tiene algo, una particularidad que obviamente llama la atención. Pero realmente el encuentro con este tiburón, con Odontaspis ferox, que le dicen el monstruo, pero también estas grandes escuelas de tiburón martillo, que son realmente hermosísimas, la manera como se mueven, simplemente la forma del cuerpo con esta cabeza en forma de martillo, pues es fabuloso. También haberme encontrado con ballenas, con delfines, con pez vela, con marlin. ¿Ninguna de esas especies es peligrosa para el ser humano? No, ninguna. Y con unas mantas diablo que pueden medir 3, 4 metros de envergadura, son realmente animales sorprendentes y cualquier encuentro es mágico. Produce, claro, casi que una alucinación, ¿no? Pues para mí Dios existe cuando los veo. Qué bonito. Realmente, ¿usted qué siente cuando se mete y se ve rodeada de decenas, de centenares de especies marinas? No, pues yo me pongo feliz porque es difícil encontrar sitios en el mundo que tengan gran cantidad de especies o gran cantidad de animales. Como lo digo, ya muchos de nuestros mares han sido deteriorados por la contaminación, porque durante épocas se hizo pesca con dinamita, se dañó el coral, entonces se daña el coral, entonces ya no hay peces, entonces digamos que esto es dramático. Y obviamente pues en sitios donde está lleno de peces, pues lo único que uno puede sentir es gran emoción y pues la verdad es que... Pero somos un país verdaderamente rico, realmente en animales marinos, por tener los dos océanos. Tenemos 2 océanos, sin embargo también estamos en una zona donde no llegan estas corrientes de aguas frías que tienen una gran cantidad de como de Perú, especies. como Ecuador, como Chile. Exactamente, pero también estamos en otra región del planeta donde tampoco somos los que más especies tenemos. Donde más especies marinas en cuanto a peces y animales marinos hay es sobre todo lo que es Indo-Pacífico. Aquí nosotros lo que tenemos es en el Caribe una gran cantidad de diversidad de especies, o sea, muchísimas especies, pero en pequeña escala, claro. En el Pacífico nosotros tenemos
menos número de especies, pero a gran escala, o sea, con muchísimos individuos de cada una de estas especies. Hablemos precisamente de Malpelo, porque la isla de Malpelo realmente debe su salvación a Sandra Besudú y a la Fundación Malpelo. ¿En qué año? ¿En 1999? Bueno, yo inicié como encargada del santuario en Parques Nacionales en el año 98, pero obviamente antes de eso había hecho toda una trayectoria como buzo, había llegado al área y había encontrado una gran cantidad de barcos pescando en el área cuando todavía no estaba protegido. ¿Y lo sacó a punta de escopeta o qué? No, en ese momento entonces me puse a hacer todas las diligencias para que el gobierno le pusiera un poquito de atención al sitio. El presidente Gaviria fue a bucear conmigo a Malpelo, me pidió que lo acompañara y ahí le dije, ayúdeme presidente a que este sitio sea protegido. Y él inició toda la labor, luego bajo el gobierno del presidente Ernesto Samper se declaró como área protegida. Y finalmente en el 98 es cuando entro a trabajar como encargada del santuario en Parques Nacionales, pero sin recursos, sin personal, y es ahí cuando monto la Fundación Malpelo en el año fue respaldada por la UNESCO. 99. Esta fundación básicamente para conseguir recursos, para tener proyectos y obviamente meter a todas las organizaciones del gobierno, universidades y otras ONGs para que entre todos trabajáramos por la conservación de Malpelo. Entonces ahí trabajamos, hicimos un trabajo muy bonito con la Armada Nacional, con guardacostas, con parques nacionales, con ONGs como Conservación Internacional, unos grandes apoyos de donantes internacionales que nos estuvieron ayudando muchísimo. Logramos tener los barcos de control y vigilancia para la Armada, los institutos de investigación y universidades para montar todo el programa de investigaciones marinas y así sucesivamente. Entonces realmente aquí fue un trabajo de muchísimas instituciones para proteger y conocer esta área protegida. ¿Sigue protegida? Porque lo que ocurrió recientemente pues lo deja uno preocupado. Pues sigue protegida. Los sitios protegidos en el mundo muchas veces tienen el problema de la pesca o la cacería ilegal. Esto no es un problema únicamente en Colombia, esto sucede en todo el mundo. Que es muy complejo de detectar también. A veces es complejo detectar y sobre todo en una zona, en un área, por ejemplo como Malpelo, que además pues quería darle otro atributo que es un sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO. Entonces digamos que tiene también este componente de sitio único en el mundo. Santuario. Un santuario de fauna y flora además. Y aquí básicamente estamos hablando de una isla que queda a 500 kilómetros de la costa. Estos son más o menos entre 36 y 40 horas de navegación para llegar allá. Es un sitio lejano, remoto, donde no hay habitantes, digamos que no hay una población como tal, pero sí hay un puesto destacado de la Armada Nacional con 6 infantes de marina y un teniente que están haciendo las labores de soberanía, pero que no tenían un barco. Por eso, al poner los 2 barcos para control y vigilancia, que se relevaran 15 días uno, 15 días el otro, o un mes uno, un mes el otro, y desafortunadamente todo en el mar es mucho más costoso, más difícil, y los 2 barcos se nos dañaron. Y en el momento que se dañan, no sabemos cómo se rueda la voz, se enteran los piratas y llegaron ahí a arrasar. Entonces ya obviamente esto se logró afortunadamente solucionar, estamos hablando con el gobierno de Costa Rica a través de Cancillería. Pero ya el daño está hecho. El daño está hecho, pero ellos también tienen el mismo problema. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es obviamente trabajar entre los diferentes países, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, para que protejamos nuestras áreas marinas protegidas, pero a nivel regional nos apoyemos en materia de investigación, en control y vigilancia, en si hay ilícitos, evitemos y nos apoyemos entre todos precisamente para evitar los ilícitos. Doctora Sandra Besudú, usted fue la propulsora fundamental de un pacto ambiental que firmaran todos los candidatos a las elecciones presidenciales pasadas, empezando por el propio presidente Santos, que lo suscribió inmediatamente. Él incluso el día de su juramentación estuvo con usted en la Sierra Nevada de Santa Marta, allá con los mamos, jurándole amor, lealtad a la tierra, al medio ambiente, a la madre tierra. Este gobierno sí está haciendo lo suficiente en materia de medio ambiente cuando uno ve el deterioro que se está presentando en las zonas mineras, legales, ilegales, la gran cantidad, la peñata de las licencias que se habían dado en el gobierno anterior, todas las irregularidades y denuncias, lo que pasa, por ejemplo, en el departamento del Valle, en Dagua, ahí cerca al Valle, a Buenaventura, en el departamento del Valle, lo que ocurre en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca antioqueño, en las zonas de Ayapel, de Nechí. ¿Qué se hace? Bueno, el presidente Juan Manuel Santos es un presidente con una gran visión y con
y realmente el tema ambiental le importa. Y aquí básicamente lo que se ha montado es una estrategia para que el tema ambiental, de hecho así quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, es un eje transversal de toda la política de gobierno. Es decir, que si bien tenemos unas locomotoras del desarrollo, porque el país se tiene que desarrollar, ese desarrollo se debe hacer de manera sostenible. Y se debe hacer de manera sostenible no solamente socialmente, sino también ambientalmente. Porque si nosotros dañamos nuestro medio ambiente, en el futuro no va a haber prosperidad. Y precisamente hacia allá es donde se tiene que llegar. Tenemos que disminuir la pobreza, tenemos que mejorar y continuar con la seguridad. Y obviamente esto se logra también protegiendo el medio ambiente. Porque si nosotros dañamos, por ejemplo, nuestras fuentes de agua, que son las que nos están dando el agua, dañamos estos ecosistemas como los páramos, que son los que nos abastecen de agua. Por ejemplo, el páramo de Chingaza, que abastece a Bogotá 70% de la población con agua. Ahí ya tenemos claro que ahí no se puede. Entonces ya se han definido ciertos ecosistemas donde definitivamente no se puede hacer ni minería ni absolutamente nada. Y cualquier proyecto de desarrollo debe venir ya con unos parámetros claros ambientales, por donde sí se puede y cómo se deben hacer. Yo creo que mientras ya se esté manejando ese lenguaje y que estemos buscando las mejores maneras de hacer minería, de hacer cualquier desarrollo con las mejores prácticas, y que ya esté sonando y que ya esté hablando y que se esté exigiendo que la gente venga a hacer inversión, pero un proceso de educación, de culturización, de sensibilización también, exactamente. Y obviamente de disminución de la pobreza, porque a veces la pobreza desafortunadamente por lo que requiere la naturaleza, obviamente necesitan comer, entonces talan los árboles, etcétera, etcétera, la pesca. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir la pobreza y eso también nos va a ayudar a mantener el medio ambiente. Uno de los temas que es importante a saber es que la biodiversidad en Colombia. Colombia es el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Y yo estoy segura, y el presidente lo está viendo así, y lo ha hecho en muchas ocasiones, la biodiversidad va a ser para Colombia la próxima locomotora del desarrollo. Qué bien. Tema complejo, tema apasionante por lo demás. En unos segundos regresamos con Sandra Besudo. Sandra Besudo, ¿qué nos recomienda a las personas que no tenemos ni idea de bucear, que nunca nos hemos puesto una careta ni una escafandra? ¿Es muy duro, muy difícil aprender a bucear? No, es muy fácil, realmente es muy fácil, pero sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, para caretear, pues simplemente hay que ponerse una careta con un snorkel y unas aletas, que facilita mucho la nadada, y obviamente si uno nunca lo ha hecho, pues tiene que hacerlo con alguien que por lo menos lo sepa hacer y que le pueda dar la seguridad. Pero en buceo sí, si bien es muy fácil, sí hay que tomar las clases con instructores de buceo, porque el buceo es un deporte de alto riesgo, que si no se conocen cuáles son los riesgos, pues obviamente puede llegar a y que hacer frente a una emergencia también, ¿no? Exactamente. Que se le acabe el aire, hay que saber qué hacer cuando se le puede acabar a uno el aire. ¿A usted se le acabó el aire alguna vez? ¿Sabe que no? ¿Nunca ha tenido así un incidente? Uy, se cortó el tubo o el cable del oxígeno. No, nunca me ha pasado, pero precisamente... ¿Ha tenido otros episodios otra gente? Pero he tenido que ayudar a mucha gente, obviamente. He tenido que ayudar a mucha gente. Y sí tengo que decir que en algún momento pues cometí imprudencias, y una imprudencia que... por creer que yo buceaba y que yo era pues se sentía la macha pues en buceo y que a mí ya nada me iba a pasar y que buceaba profundo y que no me pasaba nada, pues me fui a bucear profundo en unas aguas que no conocía, mucho más claras, donde la profundidad uno no la logra, o sea, es diferente, son unas condiciones totalmente diferentes, y ahí pues con muchísima experiencia pues desafortunadamente o afortunadamente, desafortunadamente perdí conocimiento por bucear más profundo de lo que está permitido. Y afortunadamente me lograron sacar. Y si no, hoy en día... ¿Quién se dio cuenta? El papá de mi hijo se dio cuenta, me sacó de ahí, llegué a... ¿Llegó inconsciente a la superficie? 40, 60 metros de profundidad es lo máximo. En ese entonces me fui a bucear a 80 metros y me descolgué, llegué a 100 metros, perdí conocimiento porque el oxígeno a profundidad... envenena, hace que uno pierda conocimiento. Y perdí conocimiento y pues cuando uno pierde conocimiento pues simplemente ve una luz blanca
y era una pared que bajaba 1200 metros de profundidad y afortunadamente él logró cogerme, yo no sé cómo no entró también en ese estado y me desperté cuando estaba a 30 metros de profundidad, o sea, cuando ya estábamos de subida, me estaban subiendo y ahí fue cuando me di cuenta que había bajado a 112 metros de profundidad. Fuera de este episodio, digamos, ha habido otro donde ya con conciencia, haciéndolo profesionalmente y sin tomar tanto riesgo, ¿cuál es como la mayor profundidad a la que ha bajado? 90 metros. 90 metros. ¿Ahí el cuerpo qué siente, qué experimenta? No. No. O sea, uno se siente como... No, mentira, no se siente mucho. Hay que saber que cada 30 pies, cada 10 metros de profundidad es como si uno se tomara un martini. Llega borracho. Entonces, a los 30 metros, pues está borracho porque se tomó 3 martinis. Si uno con un martini... Exactamente, se llama la ley del martini. Y obviamente en la medida que uno tiene experiencia, pues eso lo sabe Lo va manejar. manejando. Pero uno se vuelve mucho menos hábil cuando uno lo pone a hacer algún ejercicio en profundidad a 40 metros, a 50 metros, pues uno realmente tiene que ya tener cierta capacitación, haber buceado muchísimo y tener cierto control sobre eso, ¿no es cierto? Pero pues yo bajaba a esas profundidades porque era donde me iba a buscar al monstruo para ir a sacarle el pedazo de piel. Muy bien, usted habla de su hijo, Suani. ¿Qué significa Suani? Suani significa canción del sol en muisca, que es de nuestros indígenas muiscas de Colombia. ¿Es también un buen buzo? Es un excelente buzo y excelente fotógrafo. Excelente fotógrafo. Con 10 años. Muy bien, yo me quiero ir a bucear. Recomiéndenos ahora que estamos de vacaciones unos sitios en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica y el Caribe, en fin. Bueno, para los buzos avanzados, obviamente, Malpelo. Malpelo es un Pero eso es muy lejos, muy caro, muy difícil de llegar. Pues hay unas expediciones, unos viajes de buceo que se coordinan, que existen, que ya están programados en el tiempo de tal fecha a tal fecha y llegan a algún puerto, ya sea Buenaventura, se puede salir también por Costa Rica o Panamá y de ahí pues la travesía y todo se hace en el barco, se duerme en el barco, se come en el barco y desde el barco se salen a los diferentes sitios de buceo. La isla del Coco en Costa Rica, que es hermosísima, las Islas Galápagos. También. Son hermosísimas, además no solamente para buceo, sino también para turismo de Estar con naturaleza. los animales, claro. Es hermosísimo. Isla Coiba en Panamá también, que también es, todo esto son áreas protegidas. Eso en cuanto a mar. En el Caribe hay unos sitios en Bahamas que son hermosísimos también, pues ahí el agua es totalmente transparente y es muy lindo. Dentro de Colombia, Providencia. Providencia es un sitio privilegiado, muy bello. Islas del Rosario, Cartagena, ¿no? Las Islas del Rosario y Cartagena, bueno, Cartagena es un sitio turístico y también es una ciudad lindísima, una ciudad histórica. Y cerca a Cartagena pues tenemos las Islas del Rosario, que también es un parque nacional Corales del Rosario y San Bernardo. También es excelente para pasar vacaciones. Pero no para bucear. Para empezar sí, está bien para bucear y para la gente que le gusta el buceo. ¿Y Santa Marta? Santa Marta también tiene unos sitios bastante interesantes para bucear. Digamos que nosotros en Colombia tenemos muchos sitios para bucear, en Santa Marta, sobre todo a lo largo de las costas, en el Caribe, Santa Marta, Cartagena, se puede aprender a bucear con facilidad. En San Andrés, un sitio ideal para aprender a bucear y pues para hacer muchas otras cosas. Doctora Sandra Besudo, si no hubiera sido bióloga, ¿a qué se hubiera dedicado? A la biología. O sea, si volvieran a hacer, haría exactamente lo mismo. Mi vocación por el medio ambiente y por la naturaleza y los animales no podía ser otra. Muy bien, genio y figura hasta la sepultura, Sandra Besudo. Sandra Besudo, que es la alta consejera presidencial para la gestión del medio ambiente en Colombia. Para todos ustedes una feliz Navidad y hoy es día de Navidad. ¡Qué felicidad! Pásenla bien en compañía de los suyos, de la gente que quiere, de sus familias. Y a usted muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muy interesante. Síganos a través de Twitter, nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos anteriores completicos. Hasta la próxima y repito, feliz